cada inspectoría tiene algunas diferencias también en el modelo de planificación de los proyectos. Y también esto, por ejemplo, refleja, como hemos visto antes, la distinta cultura local, ¿no? Están algunas modalidades diferentes de hacer proyectos en Alemania, ¿no? Como fueron en Suiza o en países muy precisos, podría ser rígidos. Y otros países que son más relacionales tienen otros desafíos, ¿no? Esta presentación pueden también descargar como ayer, quien quiere de consultar, y se concentra un poco más sobre la idea del acompañamiento y después se concretiza con la planificación y los proyectos. Porque el proyecto es un instrumento que nos ayuda para acompañar ambientes, grupos y jóvenes personas. Así, la idea de acompañamiento y proyectos podría ser junta. Tenemos una hora más o menos de tiempo. Pienso que será interesante sobre todo discutir después de cómo ustedes hacen proyectos, qué desafíos tienen, qué límites están también en la mentalidad de los proyectos. Porque en el nivel mundial, esta cuestión de los proyectos fue mi tesis de doctorado, y cuando he leído todos los proyectos de los años 90, de todas las inspectorías del mundo, fue la época más sería de entusiasmo de los proyectos. Y también proyectos muy específicos, también con partes filosóficas. Así fue, porque fue una novedad. Y también fue una opción fuerte del proyecto educativo pastoral salesiano. Pero en los años 2000, los proyectos no están todavía. En muchas inspectorías fue un poco, sí, no son actualizados, porque fue ya una praxis consolidada y por eso no fue verificada desde el centro. Y así, el proceso permanente de formación y de actualización, como fue también un punto fuerte, ¿no? Es la evaluación continua de nuestro trabajo. Pero ahora podemos ver un poco el modelo del acompañamiento salesiano, cómo se estructura en Don Bosco. ¿Qué mentalidad está de algunos siete pasos del acompañamiento, que es un fruto no es una teorización que hizo Don Bosco, es una análisis narrativa de sus escritos, de los escritos de las Memorias del Oratorio, de Miguel Magone, de Francisco Bezuco, de Domingo Savio y otras novelas educativas. Y en cada una de estas se tienen presentes estos momentos estratégicos, pasos del acompañamiento, ¿no? En este sentido, la experiencia de Don Bosco es importante y una mediación es justo también mencionar el profesor Aldo Giraudo, un italiano, es un histórico que adaptó este método de análisis narrativa a los escritos de Don Bosco. El primer momento en el acompañamiento salesiano es la acogida del joven. Y eso es muy visible también en el primer encuentro. Siempre en las descripciones de Don Bosco, en las biografías, en las narraciones, es la descripción del primer encuentro con un joven importante. Esto sería la descripción con Bartolomeo Garelli, sería el primer joven que Don Bosco encuentra en Turín. Y ya también
una utilización de algunas palabras, como, ¿usted qué le importa? ¿Qué le importa de este muchacho? Se pide en Don Bosco. Me importa mucho, es amigo mío y fue un desconocido por Don Bosco. Pero ya en punto de partida es un amigo, un potencial amigo, ¿no? Necesito hablar con él. Vemos si no, ok. Y ya, cuando Don Bosco habla, es con una amabilidad, escucha, después con una cara alegre y siempre se concluye también con la idea del amigo, porque no es solamente la gestión de una entrevista, de un encuentro, pero es una relación que será continua. Esto es también una idea que Don Bosco explica en el escrito de Sistema Preventivo, es lenguaje del corazón, es una modalidad relacional y comunicativa que nos permite, sobre todo, continuar la nuestra relación educativa también después que el joven se va desde nuestra casa, nuestra institución. Mantiene una relación también después, afectiva, también efectiva, y puede consultarnos también después. Es un tiempo también, percepción de tiempo a largo plazo, no solamente a corto plazo, solucionar problemas inmediatos. Acogida se podría también ver cómo sabemos institucionalmente hacer que la acogida sea el primer contacto en nuestras instituciones, no solamente un examen ¿cómo se dice?, de entrada, ¿no?, de admisión, ¿no?, o una evaluación psicológica, que no es acogida, es objetivización del joven, es ya un desafío. Desafío es el segundo momento. El primer debería ser acogida. Y también cuando están necesidades de hacer exámenes, ¿no?, de admisión, pueden ser hechos, pero que no sea la primera mentalidad, ¿no?, primer encuentro, ¿no? Un segundo momento que es interesante por Don Bosco es también, no es solamente, porque acogida en algunos países muy liberales, por ejemplo en Europa, se puede también hacer una exageración de la acogida. Fueron también algunas escuelas de pensamiento psicológico que es bastante acogida incondicionada y todo se soluciona por sí mismo. Solamente sin condiciones, sin criterios, sin una ética y moral, acogida el chico será ya ideal por sí mismo. No pienso que es así realístico. Pero es el primer punto y después el desafío que Don Bosco siempre en sus primeros encuentros es acogida y después un desafío que pone en la vida hacer los horizontes de vida de un joven más abiertos, más distantes, ¿no?, más radicales. Por ejemplo, cuando encuentra Miguel Magone, el desafío es también, pregunta esto, ¿no?, ¿tienes la voluntad de abandonar esta vida de gamberro y comenzar a aprender algún arte, oficio o continuar los estudios? Se encuentran en un pequeño país, en el Piemonte, los chicos están haciendo un juego, el Magone es el pequeño general, el líder informal, pero de una pequeña banda de los jóvenes. Y por Don Bosco, que reconoce un potencial en este joven, pero puedes estudiar, puedes ir en el mundo, tu vida tiene muchas potencialidades. Es un desafío, pero por la vida de ahora, ¿no? Pero sí que tengo voluntad, dice, respondió conmovido.
no me gusta esta maldita vida. Algunos de mis compañeros ya están en prisión. Temo lo mismo para mí. Pero, ¿qué debería hacer? Y así, esto es la pregunta. Es también la pregunta de cada proyecto. ¿Qué debería hacer? Pero no se comienza con solamente operatividad. Es necesario de trabajar también con una mentalidad, con los cuadros mentales que tienen los jóvenes y también nosotros. Y es interesante cómo Don Bosco responde: ¿quién me ayudará? La pregunta. Esta tarde haz una oración ferviente al Padre Nuestro que está en el cielo. Ora de todo corazón, espera en Él proveerá para mí, para ti y para todos. Y después Don Bosco no dice su nombre, no dice quién es, da solamente, ¿cómo se dice? Una medalla. Sí, un objeto, y dice que va, encuentra a tu párroco y después él te dirá quién soy y te enviará en el oratorio, ¿no? En mi lugar. Que fue como un juego, también es un desafío. No es todo listo. Necesito tu energía de búsqueda, también existencial. Es tu decisión de hacer estos pasos. Muy interesante, no es todo listo, no es también con los jóvenes se descubre con ellos en el protagonismo juvenil cómo será el proyecto de vida. No es un itinerario ya hecho que yo estoy aplicando a tu vida, ¿no? Eso es interesante, porque los desafíos son diferentes. Por eso pienso que es la razón más profunda por Don Bosco que no hizo un tratado pedagógico, porque fue muy conoció muchas situaciones personales, muchas mentalidades, caracteres, temperamentos, situaciones que no es tan fácil, y no quería cerrar personas humanas en un esquema abstracto que deja estas posibilidades como muy limitadas, ¿no? Desafío y después se espera, porque una relación de confianza quiere una respuesta del joven. Y así, Don Bosco regresa en su oratorio, el Magone, que es un paradigma de los jóvenes de esta época, ¿no? Dice que unos días más tarde lo veo aparecer delante y dice Magone: aquí estoy, dijo, corriendo hacia mí, aquí estoy. Corriendo, ya que es una energía suya, ¿no? Que quiere estar. Es muy diferente cuando sería una acción por obediencia o por necesidad. Sí, es única posibilidad de estudiar en una modalidad barata, económica, sí, bien, es racionalmente aceptable. No, aquí está una pasión y ya una relación. Acogida crea esta relación, el desafío abre los horizontes, hace preguntas. La confianza es el proceso de confiar en el educador, que implica después también una obediencia. Y después, lo sé todo, querido, viniste con buena voluntad. Sí, se repite muchas veces. Sí, la buena voluntad no me falta. Si tienes buena voluntad, te recomiendo que no me pongas en peligro toda la casa. ¿No? Sí, una modalidad así, chistosa de decir, ok, tienes muchas energías, bien, así, pero estamos acá, ¿no? En una casa, no eres solamente tú, la casa es importante, es un entorno, no se preocupe, no le daré ningún disgusto. En el pasado me he portado mal, para el futuro ya no quiero que sea así, ya es una confianza en una relación y una decisión de caminar en esta relación. Sí. No es solamente como muchas veces podría ser que en nuestros programas de acompañamiento el punto de partida
no es una relación primariamente, pero es un solucionamiento de problemas. Esto es una problemática muy fuerte de la mentalidad moderna, que el mundo en sí está todo bueno, necesitamos solamente solucionar problemas y todo será ideal, que no es precisamente la mentalidad cristiana. No es solamente solucionando algunos problemas que la realidad será ya equilibrada la mejor posible. Así también una antropología cristiana es importante en el sentido que la relación es importante para ir adelante. Podemos comenzar una relación también partiendo desde un desafío, una problemática, pero no es importante de solucionar el problema, sino hacer un proceso de maturación, de profundización con el joven y también de su protagonismo, en una confianza, y también sin muchas técnicas, ¿no? Porque confianza caracteriza una relación educativa de tipo también natural. Eso es también el principio del ambiente educativo de familia, que no debería ser de una organización, de ejército o solamente la obra, la escuela. Es la casa, ¿no? El oratorio de Baldocco es la casa, primariamente. También en los criterios. Es siempre la casa que acoge es el primer criterio. Cada una obra es una casa. Algunas son más escuelas, algunas más parroquias, algunas más patios. Bien. Pero casa es la característica primaria, ¿no? Y después, como ya una relación educativa es establecida con la confianza, Don Bosco es interesante también que hace una inserción del joven en un ambiente. No tiene solamente el joven en relación con sí mismo, sino con una entera comunidad educativa que actualiza un proyecto, tiene una misión, ¿no? Y así, por ejemplo, en la descripción, después del primer diálogo con Domingo Savio, Don Bosco hace esta descripción. Su nivel de vida por un tiempo era muy ordinario, ni tampoco se admiraba en él una observancia exacta de las reglas de la casa, se aplicó al estudio, se esforzaba ardientemente en todos sus deberes, y así. Él había enraizado en su corazón que la palabra de Dios es la guía del hombre para el camino del cielo. Son descripciones que muchas veces en las biografías de épocas distantes podrían ser, sí, bien, es solamente una descripción de un camino ordinario, no importa. Pero en estas biografías de Don Bosco, descripción de cumplimiento de deberes ordinarios, para Don Bosco es casi la mitad de toda la narración, es cómo se actualiza el proyecto, podría ser en las palabras de ahora, de hoy. El ambiente puede hacer una formación porque uno sí hace una inserción en un ambiente ya hecho, de relaciones, de estándares. Algunos son explícitos, reglamentos, pero muchísimos valores son implícitos. Son estilos de comunicación, es más formal, no formal, inmediato, todo debería ser controlado o no, confianza cómo se estructura. Muchas cosas de una cultura organizacional y educativa constituye un proyecto escondido, es así se dice, ¿no? Que en un ambiente uno se forma en una modalidad muy también implícita, que es bueno de trabajar después con todos los jóvenes, que los valores serían también explícitos. Esto es el trabajo
sobre todo en la universidad, ¿no? De una posición fuerte de la razón, de la racionalidad. El ambiente y también una dinámica muy sana es que Don Bosco en este periodo de la vida de los jóvenes no es el referente primario, no que tiene cada día un diálogo o cada semana, no, son otros salesianos, están otros educadores que pueden ser tus referentes, son realmente en el proyecto. Porque siempre una relación demasiadamente fuerte que hace un aislamiento no es sano. Es siempre la comunidad que es importante. Con algunos se tiene relaciones de simpatía, con otros no. Con algunos de antipatía también, bien, ok. Pero no es todo solamente demasiado intimístico, ¿no? En este sentido, la parte del ambiente es típicamente salesiana, porque por Don Bosco el trabajo, por ejemplo, por San Ignacio de Loyola, ejercicios espirituales son personales por él. Después se desarrolló una modalidad comunitaria, pero solamente después, con otros. Y para nosotros es siempre una comunidad. Y con miembros de esta comunidad, los jóvenes, Don Bosco hace la fundación de la congregación salesiana. Y muchas cosas de las constituciones primarias en los años 70 no fueron solamente aspectos legales, porque constituciones de los 1800 fueron los documentos legales. El espíritu salesiano fue la vivencia anterior, no fue definido en las constituciones, ¿no? Así, ambiente, y después en la narración, en la vida, en el proceso, es interesante que cada uno de los jóvenes tiene una crisis importante. También podría ser fundamental por su crecimiento. Por Domingo Savio es una crisis de perfeccionismo, que quiere ir adelante en su intención de hacerse santo con mucha voluntad, pero esta voluntad no es sana, es muy egocéntrica. Y por Don Bosco fue un trabajo con él, el diálogo de acompañar a Domingo Savio en una vida más tranquila, más constante, más permanente, ¿no? Por Besuco fue una crisis se dice nostalgia. No sé, los acentos entre italiano y español cambian mucho, ¿no? Porque en italiano es nostalgia. Bien. Ok. Algunos acentos son contraintuitivos, ¿no? Bien. Y por él fue una cuestión emotiva de sentirse bien en esta ciudad que fue nueva, fue caótica, entre muchos jóvenes, su ambiente fueron las montañas, Alpes, ¿no? En altitud, están solteros, y así que venía en Turín y se sentía fuera de su ambiente natural, insuficiente, ¿no? Y por Magone fueron dilemas éticos que no sentía que tiene su problemática interna que debería solucionar, y Don Bosco nunca dice qué problema fue. Es así que es respetuoso, pero se entiende que es un problema ético suyo. Y esta narración, este texto es de Besuco porque no es demasiadamente conocido, ¿no? Es interesante que dice Don Bosco: practica solo 3 cosas y todo irá bien. Tranquilízate, no eres insuficiente. Alegría, estudio, piedad. Este es el gran programa. Si lo practicas, podrás vivir feliz. Él tomó la sugerencia demasiado literalmente y en la persuasión de hacer algo que verdaderamente agradara a Dios, se mostró impaciente en el tiempo libre.
para aprovecharlo. Después Don Bosco dice, no, pobrecillo, usa algo de moderación. Eso es el principio de temperancia, ¿no? Eso es un poco un acompañamiento en una situación crítica. No es solamente solucionar un problema emotivo. Es de utilizar este momento de crisis por un crecimiento y profundización del conocimiento de sí mismo, de cada uno de los jóvenes. Así es también el momento de decisión del joven, de cambiar su actitud, su comportamiento, su modalidad, ¿no?, de vivir. Están algunos momentos de decisiones importantes que son llave por toda la vida futura. Y esto es un texto desde la biografía de Miguel Magone. Y es muy importante leer todo el proceso, que Don Bosco no soluciona desde el primer momento todo con una confesión con él. No, que en el inicio tiene una inquietud. Don Bosco dice solo una palabra para comenzar el proceso. Después, una maturación, algunos tiempos, diferentes pasos de un proceso cuando en el fin Magone se confiesa, pero no es solamente el acto sacramental, es ya todo un proceso de maduración y de opciones de vida que hizo antes, ¿no? Y fue esta descripción, ¿no? Me pareció ver una grande hueste de ángeles que me mostraban el cielo diciendo, mira, qué gran felicidad te espera, ¿no?, si eres constante en tus intenciones. Porque fue un muchacho pasional, no muy intencional, ¿no? Yo creo que si estos gustasen hablar de los otros, solo un momento el gran consuelo que se siente cuando se está en la gracia de Dios. Hablar después de la paz del corazón. Sí, son episodios de la vida de estos jóvenes de Don Bosco, pero que ya tienen una mentalidad de un proceso. Y después el momento de la decisión sigue una descripción muy, muy larga en las biografías del camino, porque estas biografías fueron escritas intencionalmente por Don Bosco para ser leídas da parte de los muchachos del colegio. Y una vida ejemplar fue después descrita en una modalidad detallada, ¿no? Pero esta modalidad de camino es interesante también por un otro aspecto, que tiene una lógica asociacionista, grupal. No es solamente el chico ejemplar que vive por sí mismo en su perfección, en su voluntad de hacerse santo y así. Pero siempre la imagen de la sociedad de la alegría, de las compañías, es siempre un camino compartido con otros. En este sentido, se inserta un poco la educación entre pares, pero no solamente como una metodología educativa para optimizar energías y recursos humanos, ¿no? Porque esto ya fue conocido también antes por algunos de pensamiento pedagógico ingleses en los 700, ¿no? Y cómo se puede hacer alfabetización con grupos de chicos guiados por otros chicos. Bien, es optimalización de los recursos. Así es más una dinámica profunda de compartir, una novedad de vida, de una pasión por el crecimiento, ¿no?, con los otros. Y interesante, claro que están la vida concreta con los deberes de estudio, pero siempre la llave es alegría. Todo debería ser hecho con alegría, con la tranquilidad que es una vida buena.
esta nueva. No es solamente una vida perfeccionista, voluntarista, que esto es también en algunas de las culturas mundiales. El problema con los proyectos, por ejemplo, es que inducen a un racionalismo y voluntarismo. Es una decisión en el proyecto, se debe realizar un evento, es responsabilidad de un equipo. Es solamente ejecución que es importante. Es hecho bien. No tan la calidad del proceso. No siempre los proyectos son hechos, son designados con también la calidad del proceso mismo, ¿no? No es tan fácil. Por eso, no todo puede ser un objetivo, un medio, una actividad en el proyecto. Muchas calidades están en la formación de los equipos ejecutivos y de líderes. Por eso, podría ser importante que de ver un poco todo este proceso. Es un proceso de acompañamiento que no es solamente de los jóvenes, es una modalidad relacional también con adultos, con otros. No son solamente personas que pertenecen en la comunidad educativa, no son ejecutores del proyecto salariados. Son personas que son acompañadas en su crecimiento y formación personal, que pueden tener salarios o ser voluntarios, bien, no es un problema, no es la primera calidad o modalidad de percepción, ¿no? En este sentido es interesante que la primera fase, que está en una relación personal, y una segunda fase que es ya mediada por el ambiente, los grupos, que es ya una inserción en un ambiente educativo que en algunos momentos necesita un acompañamiento más fuerte. En otros puede ser un acompañamiento muy simple, por Don Bosco fue hecho a través de la confesión, regular, así. No todas las fases de la vida necesitan cambios radicales, ¿no? Pero la pregunta podría ser esta, ¿no? Que esta imagen de la montaña, ¿no? Que es un proceso de acompañamiento hasta un final, sí, la meta alcanzada por estos jóvenes en la biografía. Sí, porque fueron jóvenes que se murieron a los 13, 14, 15 años. Pero ¿cómo es por otros? ¿No? Fueron ejemplos porque ya no estaban presentes. Y por eso, una vez por todas, un proceso de crecimiento no existe. Existen muchos procesos. Existen, en este sentido, cadenas de montañas, un camino muy complejo de la vida. Y podría ser también importante de ver cómo es Don Bosco. Porque es capaz de acompañar en esta modalidad. ¿Qué calidad tiene? ¿Cuáles fueron las experiencias suyas? Don Bosco es también un hombre de discernimiento, que es un discípulo que aprende en su vida, fue acompañado y así es capaz de acompañar a los otros. Esto es una lógica muy profunda y también muy realística, que en nuestros proyectos educativos y formativos es importante cómo se garantiza el acompañamiento del personal educativo. Porque muchas veces se habla de acompañamiento de los jóvenes. Sí, claro que sí. Pero puede ser hecho también no solamente educadores y jóvenes como destinatarios, sino como diferentes niveles de acompañamiento. El director acompaña a los hermanos salesianos, todos ellos acompañan otros educadores,
Hay otros laicos en el núcleo animador de la comunidad educativa pastoral que acompañan a otros, que acompañan después otros, ¿no? Existen modelos de acompañamiento también interesantes. En algunos oratorios fue hecho como un grupo coordinador del acompañamiento con expertos de psicología, también algunos teólogos, estudios de espiritualidad y pedagogos, miembros de cada área educativa, y ellos contactaban adultos, podrían ser educadores, pero también padres o líderes de la comunidad que dejaron algunas horas de su vida disponibles para el acompañamiento. Y los jóvenes tenían la posibilidad de tomar un acompañante que fueron después supervisionados, ¿no? Es interesante también pensarlo en una modalidad organizativa, ¿no? Realística. Así, vemos un poco Don Bosco en su proceso de crecimiento. Fueron distintas fases de su vida donde su capacidad de discernimiento fue hecha también más madura. Fueron las pruebas, la decisión, por ejemplo, como describe en las memorias del oratorio, disculpen, el camino en el inicio, como estudiante en la escuela de Chieri, cuando hace su discernimiento sobre si entrar en el seminario y cómo hacer, él quería que sería su acompañante, su confesor, de indicar una dirección en su vida. Él quería de ser obediente a él, pero el confesor no tomó la decisión por él, no. Esta es una decisión tuya. Después, Don Bosco hace hipótesis racionales. Si como no somos pobres en la familia, la única posibilidad de ser sacerdote es ser religioso franciscano, que me pagan todos los estudios, así será posible. Solución de racionalidad, pero después siente en su interior una inquietud, la poca armonía, y no toma esta decisión. En el fin, la indicación del tío de Comolo, que fue un sacerdote, no, tú entra en el seminario y haz tu proceso de estudios, de maturación, y en el fin tú entenderás cómo debería ser tu vida. Fue como, no existe solamente una decisión, existe un proceso de maturación continua. Y Don Bosco fue un hombre enérgico, de decisiones, de pasión. Quería solucionar todo una vez, por siempre, ¿no? Y no fue esa la lógica de sus acompañantes, fortunadamente. Porque muchas cosas en su vida no fueron soluciones definitivas. Y así, después, también su decisión de cuando la situación en las prisiones de Turín, ¿no? En estas ocasiones, en las prisiones, donde noté, dice él, cuántos eran devueltos a ese sitio porque estaban abandonados a sí mismos. ¿Quién sabe, me dije, si estos jóvenes tuviesen un amigo fuera que se hiciese cargo de ellos? Así es, acompañamiento. Un amigo que acompaña, los ayudase e instruyese en la religión de los días de fiesta. ¿Quién sabe si no pudiesen quedar lejos de la ruina, o por lo menos disminuir el número de estos chicos? Después también, Don Bosco no abandona de todas las prisiones. Trabajó por muchos años, pero no fue su opción fundamental. La opción fundamental fue por los oratorios y escuelas. Después
adapta el sistema preventivo también por las prisiones de Italia ya unida, pero no fue adaptado por problemáticas del gobierno. Pero la propuesta, el pensamiento sí. Es interesante también. Esto es un momento en su vida donde no hace una opción de solución de problemas, de solucionar todos los problemas de los cárceles minoriles en Turín. Hace una solución preventiva. ¿Qué se puede hacer porque estos fenómenos no se actualizan, ¿no? Y después muchas otras ocasiones podría ser toda la biografía de Don Bosco, como en los años 60 se disminuye la importancia del oratorio festivo, está en crisis. Después la experiencia fallida de internado de Giaveno fue la primera casa fuera de Turín. Don Bosco invirtió recursos, envió muchos salesianos jóvenes, también chicos de Valdocco, como 200, para este internato de Giaveno, y después el obispo local cierre todo para él, toma los salesianos como clérigos de su diócesis. Y Don Bosco, gracias. No fue una experiencia muy buena. Fueron muchas, en las biografías así populares, se exalta Don Bosco como un hombre de sucesos, uno después de otro. Pero fueron probablemente más proyectos fallidos que estos con un éxito extraordinario. También la construcción de la basílica fue complicada, ¿no? También aprobación de las constituciones salesianas necesitaban un cambio también de su actitud. 20 años de relaciones diplomáticos con Roma, con cardinales. Necesita una decisión y una energía muy fuerte, que es una vocación esta, ¿no? No es solamente solucionar problemáticas. Misiones, después también un fuerte contraste con el arzobispo Gastaldi. En este sentido, se puede ver cómo por Don Bosco, Dios guía a él en este proceso de discernimiento de una formación permanente, que es un ámbito ideal para un acompañador de ser capaz de conocer todos los desafíos en la vida de los jóvenes, porque son desafíos que también nosotros vivimos en nuestra vida, ¿no? Y así podemos ir un poco más adelante en la lógica también de acompañamiento. Hoy simplemente algunas pequeñas ideas. Acompañar y también proyectar. También proyecto de vida con las personas, proyectar educación y pastoral, proyectar en un sentido también estratégico, ¿no? Es importante, pero acompañar y proyectar en un contexto de la fe. Podría ser que aquí en Centroamérica es tranquilo, que casi todos son cristianos, más o menos, católicos. Sí, es una mentalidad compartida. En otros países no es así. Y en algunos, absolutamente no, que los salesianos en Asia, casi toda Asia, excepto a los filipinos y un poco coreanos, son una minoría de pequeños por ciento. En India 2% solamente, ¿no? Y es importante para nosotros, pero hacer nuestra apartenencia al cristianismo también en una modalidad operativa. Don Bosco, cuando escribe las memorias del oratorio, dice, objetivos de este escrito son dar a conocer cómo Dios mismo
guió siempre todas las cosas en todos momentos. Y en segundo, es cómo fue yo llamado por Dios a rendir cuenta de mis actos, mis opciones, ¿no? Mi autonomía y libertad y también la providencia de Dios, su vocación. Cómo estos dos movimientos se pueden integrar en una vida madura, vivida bien. Porque si no nos insertamos en un contexto también de discernimiento y de fe, de descubrir una vocación que Dios nos da, podría ser solamente un ejercicio racional de nuestra imaginación y de voluntad racional de hacer proyectos como juego lingüístico o juegos operativos, ¿no? Y esta no es la lógica más profunda por Don Bosco. Es esa de descubrir dónde Dios nos llama como comunidad y como personas. Después, también es importante en el contexto mundial, en el acompañamiento personal con los jóvenes, es de no solamente acompañar un joven, sino acompañar en también experiencias donde el joven hace servicio a los otros, voluntariado, donde es llamado de hacer alguna cosa por los otros. Porque eso es la caridad y discernimiento, tienen estas lógicas profundas conjuntas. Porque el problema muchas veces es una autorreferencialidad. Existe también una fuerte tendencia al narcisismo postmoderno. Soy yo, con mis necesidades, y todos los otros deben servir a mí para solucionar mis problemas, mis necesidades. Eso es interesante cuando yo pienso a las necesidades de un otro, pero no que yo aplique esto a mí. Que así. Narcisismo es una tendencia fuerte, especialmente en países, ¿no? Europa, Norteamérica, que cada uno con sus necesidades, eso es individualidad, autonomía. Y también en algunas investigaciones que se hicieron antes del sínodo sobre los jóvenes, uno de los resultados fue que el voluntariado por los jóvenes es un contexto significativo para el discernimiento vocacional. Cuando yo hago mi discernimiento, ¿qué haré en mi vida? Es importante que ya aplico una relación educativa, ayuda, la lógica de la caridad cristiana, en pequeñas cosas, pero no puede ser solamente un ejercicio en silencio cerrado en casa mía, de frente a una pantalla, ¿no? En el fin. Y también implicarse en el mundo real porta recibir información real, una retroalimentación importante de las calidades. Eso fue también en el acompañamiento una característica típica de Don Bosco, de escuchar las reacciones de los compañeros. Cuando uno de ellos quisiera hacerse salesiano, se preguntaba a los compañeros, ¿qué piensan de esto? ¿No? Porque comparten una vida concreta con él, y pues, no, sí, no, es la vida práctica que indica mucho, ¿no? No es solamente una psicoanálisis súper profunda de un experto que acompaña en tiempos y con muchos recursos una persona. La modalidad salesiana es más compartida y transparente y también comunitaria. En este sentido, comunidad es más importante y los jóvenes buscan un sentido de sí mismos en comunidades que les apoyen, les animen, les hagan sentir auténticos y les capaciten. Comunidades que les den un protagonismo significativo. Esto es la primera frase
del documento presinodal que fue hecho por un encuentro de jóvenes de todo el mundo. Los jóvenes de los años 60 y 70 muchas veces querían ser independientes de la sociedad, de luchar contra. Y los jóvenes actuales, la tendencia es de ser inseridos en comunidades que hacen este empowerment, que den un protagonismo significativo, no ser contrarios a, porque la problemática más importante es la soledad y individualismo exagerado. Cada uno también en el mundo digital, cada uno es consumador. Como antes se podía compartir las experiencias del cine, de la televisión, porque es compartida por muchos, así son experiencias solamente de uno. No es tan fácil de compartir, ¿no? Por eso, comunidad como un contexto que podría ser que en Centroamérica es bastante natural que existe la comunidad, que las familias son numerosas y así que funciona. Pero también de hacerse cura de estos procesos, que estas tendencias del mundo globalizado postmoderno que no influyen demasiadamente también, ¿no? en algunos valores que son originarios de la cultura, ¿no? americana. Y también trabajar con una visión personal, tener instrumentos en el acompañamiento, no solamente hablar con ellos. Podría ser como una intuición de un diario de viaje. En los oratorios y en las escuelas salesianos, los jóvenes tenían instrumentos cada día para hacer un examen de conciencia, que fue probablemente demasiadamente moral y ético, ¿no? Como preguntas, se hicieron signos, ¿cómo se dice? Tabla, sí, una tabla para cada mes, y con esta tabla se hizo después una charla con su propio acompañador y confesor. Después fue abandonado, se charla solamente, pero los jóvenes no tienen memorias. En mi experiencia, cuando acompaño los jóvenes en Italia, es que cuando nos encontramos hablan del día de hoy y de ayer, más o menos. Del mes, qué sucedió, cómo fue. No es totalmente un inmanentismo ahora. Ahora me siento así. Soluciona mis problemáticas. Ok, bien, sí. Pero en una modalidad más preventiva, no. Toma notas, experiencias. Podría ser también, mira tu perfil en Instagram, en Facebook, para ver qué hiciste en este mes, 2 meses, ¿no? Podría ser también digital, bien, pero no debería ser solamente el perfil en redes sociales, debería ser las preguntas. ¿Qué experiencias fueron verdaderamente importantes por el viaje, ¿no? Porque en el contexto salesiano, el viaje, las misiones fueron siempre importantes por los misioneros de la primera generación. Y así existen diferentes también metodologías de hacer diarios de viaje, que es también un género literario, que es un viaje externo, pero también de descubrimiento interno, existencial, ¿no? Muchas veces. Así podemos también ver algunas modalidades de hacer proyectos. Tenemos como 10 minutos, que después puedo dejar también algunos recursos más operativos, un libro, un manual así, que este esquema es un poco simplificador, pero primera modalidad de pensar fue la pedagogía clásica que se aplicó en las escuelas modernas de transmisión simplemente. Transmisión del saber,
o transmisión también ético de un comportamiento. Así como es definido, es importante que sea en tu vida, en tu cabeza. Transmisión es la lógica importante de saber cosas o actitudes. Después un fuerte movimiento también de proyectos educativos en los años 1950, 60, también que fue una inspiración por los salesianos para comenzar el trabajo con el proyecto educativo pastoral salesiano, el PEPS. Fue el trabajo con una lógica más transaccional. ¿Dónde estamos ahora? Una realidad actual, lectura de la situación por dimensiones y después una toma de decisiones que se convierten en objetivos. Y los objetivos nosotros implican una planificación operativa de eventos, de actividades concretas. Estos autores se inspiraron a las teorías de desarrollo de los currículos, del diseño de los currículos, porque es así, escuela en sus diferentes materias y lecciones que tienes un número limitado. Cuando la estructura es clara, estructurada, tradicional, esto funciona. Pero hay también algunas situaciones que son diferentes, que son muy más postmodernos, donde el contexto cambia en una modalidad que no se puede ver antes, ¿no? Así serían más las teorías de cambio transformacional, que tiene su importancia en los años después de 2000, ¿no? Tiene su importancia por la cuestión de la visión. Es importante de tener una visión general, como fue por Don Bosco, una opción por los jóvenes abandonados, pobres, con una modalidad de trabajo que no es definida con la precisión de los objetivos empíricos, de verifica empírica, pero es una visión que orienta, que es clara, es más narrativa, tiene un propósito fundamental. Y después, en la vida existen también épocas, años que son más lineares, y está bien. En algunas de nuestras casas son periodos tranquilos donde está el crecimiento, interés, se ve que funciona. Están después también, pero periodos de vida donde es necesario un cambiamiento más radical de una modalidad de hacer. Así fue por Don Bosco cuando trabajó en el oratorio itinerante, y ya el número de chicos creció, fueron como 300, 400, y también no fue posible de continuar así. También su salud no fue buena, son los años 1846. Es muy interesante leer sobre este año, es un año de decisiones fundamentales para él. Y deja otros trabajos que aseguraron su vida en la lógica económica, pero deja todo esto y se dedica al trabajo en el oratorio de Baldoco. Después el proyecto del oratorio funciona por muchos años y otros cambiamientos, colegios, internado, después misiones, congregación salesiana. Y Don Bosco no es solamente un cambio de un proyecto externo, es un cambio también de identidad. En los años 40, Don Bosco es un sacerdote del oratorio festivo. En los años 50, 60 es Don Bosco que fundador de las escuelas de una expansión en Italia, en Piemonte. En años 70 es Don Bosco fundador de una congregación mundial que piensa al futuro, es un otro Don Bosco. También en los escritos se ve una evolución muy significativa. Se puede hacer también un confronto, se toman
un escrito de años 40, uno de 50, 60, 70, y se pregunta a inteligencia artificial, hágame un confronto de mentalidad, de campos semánticos, de preguntas que entre estos es la misma persona o no, dónde está la evolución. Es interesante, vemos después de la tarde, ¿no? En este sentido, un cambio transformacional es un cambio también identitario y requiere un acompañamiento del equipo que proyecta, porque este equipo debe transformarse para hacer actividades muy distintas, ¿no? Como el peligro es siempre de hacer esto que se hizo antes. Cada un año se planifica las mismas actividades, solamente cambia la fecha, el calendario. Probablemente cambia también una persona de referencia, ¿no? Claro que puede ser algunos años, pero en algunos... Y la modalidad, la cuestión es, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace un cambio tan radical? Puede ser descrito, porque es muy fácil decir, sí, Don Bosco fue capaz de hacer este cambio. Existen también metodologías que nos pueden ayudar a hacer algunos pasos de cambio más profundo. Son estos, podrían ser más o menos, en cuestiones también personales o en acompañamiento individual o grupal o de toda la obra. Es una teoría de cambio más profundo porque podemos ver un poco cómo en el trabajo con los planes siempre tenemos algunas percepciones, algunos síntomas, algunos datos de cómo está la situación y en algunas situaciones, como también dijo Gabriel, ¿no? Que es posible de improvisar, no solo posible, es necesario improvisar. Porque en una situación de conflicto en el patio de un oratorio, en un juego, no hago un proyecto, no, hago mi intervención, improviso y soluciono. Es una microgestión de actividades, es una capacidad buena, pero no todo se puede solucionar con improvisación. Si improvisación es un estilo para gestionar una obra por 10 años, no. El peligro es que el líder, el director o gestiona todo con su propia mentalidad, porque decide, es microgestión solamente, ¿no? Un nivel más profundo sería de tipo más racional, porque se puede comenzar con una situación que es descrita, situación con datos, con números, con estadísticas, estudios también sociológicos, donde es útil de comenzar un proceso profundo con cuestiones que pueden ser compartidas, porque ya el segundo paso de interpretación es más subjetiva ya, que tenemos a ser más claros en nuestras percepciones en la descripción se dice qué cosa sucede. En la interpretación es ya cómo y por qué. ¿Por qué estamos en esta situación? ¿Por qué los números disminuyen? No tenemos datos precisos por las cuestiones del sentido, del por qué, de la causalidad. Tenemos hipótesis. Ya, aquí solamente en esto cambio desde una posición más racional, que sea una gestión racional de proyectos, en una gestión visionaria y comunitaria, ya se requiere un cambio de una maduración del diálogo en los grupos que hacen los proyectos. Y así, en un nivel más profundo, porque cuando se comparte en la práctica que hemos hecho diferentes proyectos en las casas, inspectorías,
Las interpretaciones no son definitivas y no todos somos de acuerdo con las ideas. Pero es útil de hacer un ejercicio de discernimiento comunitario, que es de escucha cuál es la dirección, también operativa y de cambio, que Dios quiere a nosotros de ir en este sentido. Existen también algunas metodologías que pueden ayudar a hacer este ejercicio de menos egocéntrico y más comunitariamente centrado en nuestra reflexión más profunda de intuiciones de camino. Y muchas veces también hicimos algún discernimiento con 100 personas de una obra grande, y fue después la dirección de algunos 4 caminos, porque fueron de convergencia entre los presentes. Esto es el punto de cambio más profundo, es cuando se ve una convergencia en las percepciones, en los diálogos. Y después, nosotros como salesianos siempre somos operativos. ¿Qué hacemos ahora? La tendencia y la tentación sería de ir a hacer actividades. Sí, organizamos así, una fiesta, un programa, un currículo, asignatura así. No. Antes es importante de explicar una visión. ¿Qué es este cambiamiento que sentimos que es necesario? ¿Cómo se traduce en una narración? Puede ser también audiovisual, digital, no importa. Pero también una fase de algunos meses, puede ser también de más meses, ¿no? De experimentación en pequeños proyectos pilota, en esta nueva dirección. Así fue con Don Bosco. Internado, creció desde pequeño hasta grande, ¿no? Escuelas, son pequeñas experimentaciones de modalidades prácticas. Antes de hacer grandes decisiones que nos paralizan muchas veces, es útil de hacer experimentaciones y después se hace la planificación operativa. También planificación muy... ¿Qué es? Sí. Bien. Adelante. Ok, bien. Si vemos un terremoto más importante, no se hace un proyecto, improvisamos. Sí, bien. Sí, ok. Así es. En este sentido, un cambio y los planes y proyectos transformadores no son una cuestión idealística, porque la parte de la planificación operativa, por ejemplo, en una pedagogía por competencias, debería ser precisa, con objetivos, con actividades, con desarrollo de proyectos muy concretos, también verificables, empíricos, pero que no sea solamente la operatividad sin una visión, sin un contexto interpretativo y algunos también objetivos fundamentales y algunas decisiones importantes deberían ser compartidas y pocas, porque deberían estar en nuestra mente. Como por ejemplo los 4 principios que fueron presentados. Son 4 principios, no son 25. ¿No? Algunas cuestiones de base deberían ser pocos, como amor, religión y razón. Es simplificación máxima, no es todo, pero ya hace un espacio de coordenadas, también coordenadas cartesianas, ven, son 3,
no son 120, ¿no? Así los proyectos podrían implementar algunas etapas también de corrección de curso. Algunas veces es una consecuencia de un evento traumático. Es necesario para ajustar cuestiones porque si no, se cierre, ¿no? Algunas otras veces, y es mejor, es prevención, que anticipamos escuchando estas llamadas de alerta que están en la dinámica también organizativa, en la vivencia de las personas. Se ve que ya no somos proféticos. Estamos haciendo cosas buenas, pero no es la cosa principal, ¿no? Después es necesario este viaje de aprendizaje y corrección del curso. Eso es un poco un modelo de planificación que es necesario que se integre con una formación de las personas, de los líderes también. Liderazgo y gestión de proyectos deberían ser mucho más conjuntos. Sería formación nuestra del personal y después una operativización con los proyectos.